Bienvenidos a la Escuela de Vino de la Organización Interprofesional de Vino de España. Mi nombre es Victoria Villarreal, experta en marketing con más de 14 años trabajando en el sector del vino, y hoy estamos aquí para hablar sobre cómo influye el diseño de las copas en la degustación de un vino. Como os imaginaréis, el ser humano lleva utilizando vasos y copas desde las primeras culturas de la antigüedad, al menos en su forma más primitiva. Esencialmente es un utensilio muy básico del que sin embargo existen infinidad de variedades. Hoy nos dejamos seducir por el diseño, pero ¿los usamos correctamente? ¿Qué tipo de vaso es mejor para cada bebida? Más allá de las preferencias personales, los expertos coinciden en que para degustar correctamente una bebida se necesita un tipo de recipiente concreto. El material, el color, la forma, el peso o el tamaño de la abertura puede afectar a la percepción del aroma y sabor, favoreciendo o perjudicando su disfrute. Lo primero, veamos cómo debe ser una copa de vino. Existen muchas copas de vino diferentes, cada una de ellas diseñadas para mejorar la degustación de tipos de vino muy concretos, en función del lugar o del proceso de elaboración o de la variedad de uva predominante. Pero antes de adentrarnos en estas diferencias, es importante entender los elementos comunes que presentan todas las copas de vino, como puede variar la forma en la que nos encontraremos estos elementos en función del tipo de copa y cómo estas variaciones van a afectar nuestra forma de percibir las características organolépticas del vino, aromas, color, sabor o tacto. La inmensa mayoría de las copas de vino que vamos a encontrar contarán con 3 elementos o partes básicas: la base, el tallo y el cuerpo. Elementos de una copa. Empecemos por la base, también conocida como pie o peana. Es la parte inferior de la copa, siendo el elemento que la mantiene en vertical cuando la posamos sobre la mesa o sobre cualquier otra superficie. La base es de vital importancia, ya que debemos presentar un tamaño proporcionado con respecto al cuerpo y al tallo de la copa para que aporte estabilidad al conjunto. También es uno de los puntos por el que podemos coger la copa, para poner distancia entre nuestra mano y el cuerpo, de cara a evitar la transferencia de nuestro calor corporal al vino o la contaminación de los aromas durante la cata. Seguimos con el tallo, también conocido como fuste o pierna. Es la parte que une la base de la copa con el cuerpo. Es la otra parte fundamental por donde podemos sujetar la copa. Nos permite tomar la copa sin necesidad de tocar el cuerpo, evitando que calentemos el vino o que manchemos las paredes del cuerpo de la copa. El tallo también debe mostrar una cierta proporción con el tamaño del cuerpo de la copa, para que la sujeción de este resulte cómoda y equilibrada. Es decir, los cuerpos de copas más grandes se complementarán con tallos más largos. Asimismo, los vinos que se sirven a menor temperatura se degustarán mejor en una copa de tallo largo, por el mismo motivo de alejar nuestro calor corporal del contenido de la copa. Vayamos con el cuerpo, conocido también como cáliz o balón. Es sin duda el elemento más importante, ya que es el recipiente que va a contener el vino. Aquí encontraremos más variaciones entre un tipo de copa y otro, según el vino para el que han sido diseñadas. El cuerpo, a su vez, cuenta con 2 partes bien diferenciadas: la base y el cuello. Primero hablaremos del cuerpo, concretamente de la base. Si tenemos una copa de base ancha y extensa, será perfecta para darle mayor oxigenación al vino y habrá mayor contacto del vino con el aire. Este es ideal para vinos con cierta crianza que presentan matices aromáticos más complejos y delicados. Estos vinos necesitan evolución en la copa para mostrar todo su potencial, y hay que abrirlos. Gira el vino dentro de la copa a través de movimientos circulares. Así se potenciará la oxigenación de estos vinos y afloran los aromas secundarios y terciarios del vino. Mientras, las copas de base de cuerpo estrecho son indicados para evitar una oxigenación excesiva, algo ideal para vinos más ácidos, más frescos, más aromáticos, en los que los aromas primarios se presentan de forma más explosiva. Esto sería el caso de vinos tintos jóvenes, rosados o blancos sin crianza. En el caso del cuello del cuerpo, sirve para concretar más o menos los aromas del vino, a medida que estos ascienden por el aire hasta nuestra nariz. Si estamos ante un vino complejo y estructurado, tendrá matices aromáticos más delicados y se verán potenciados sus aromas al servirlo en copas de cuello más estrecho. Esto será indicado para vinos con crianza. Mientras, en los vinos que la concentración del aroma es excesiva,
optaremos por copa de cuello más ancho, para que el primer golpe aromático sea más directo y se conserve todo el esplendor. Esto será especialmente indicado para vinos afrutados, jóvenes, ácidos y frescos. Nos quedaría por hablar de la boca del cuello de la copa. Nos referimos a la abertura superior por donde se sirve y se bebe el vino. Puede presentar un diámetro igual al cuerpo, más estrecho o más ancho. Influye en la creación y soporte de la espuma, la liberación de los aromas, el escape de posibles burbujas, la pérdida de temperatura y la expansión del sabor en boca. Además, el corte de la boca es importante porque ayuda a distribuir el vino en la boca de manera correcta y nos dará un tacto agradable al ponernos la copa en los labios. Este corte debe ser siempre recto. Existen diferentes estilos de corte de la boca. El corte de la copa más ancha permitirá que el vino vaya directamente al centro de la lengua, repartiéndose desde ahí al resto de la boca. Así se potencia el dulzor y la acidez de un vino, cuyos receptores tenemos en la punta y en los laterales de la lengua. El corte de la copa más estrecha facilitará que el vino se dirija hacia el fondo de la boca, evitando, por ejemplo, un dulzor excesivo de determinados vinos en el primer momento de probarlos. En cuanto al material, es importante que sea siempre de cristal o de vidrio de calidad, transparente, incoloro, de un espesor de no más de 1 milímetro de las paredes. Así se podrá apreciar todos los matices del vino, en la primera fase visual, el color, la limpidez, la lágrima. Pero, ¿cuántos tipos de copas hay? Como hemos visto, las formas y tipología de cada copa pueden potenciar o atenuar diferentes características de un determinado vino. Por ello, podemos encontrar diferentes modelos de copa, cada uno de ellos adecuados para un tipo de vino concreto. En este sentido, podemos llegar a complicarnos prácticamente hasta donde queramos, ya que hay copas diseñadas incluso para determinadas variedades de uva o para beber vinos de una determinada denominación de origen. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en 3 o 4 tipos de copas diferentes, ideales para disfrutar casi cualquier tipo de vino. Hablemos de los tipos de copa para vino tinto. Los principales tipos de copa que se comercializan para servir vinos tintos son los de tipo Borgoña y los de tipo Burdeos. Ambas son copas grandes con base de cuerpo redondas que permiten que el vino gire correctamente en su interior. Son también amplias que facilitan la oxigenación. La copa Burdeos es el tipo de copa más común. Se presenta como una copa algo más estilizada, su boca es más ancha que la copa Borgoña, permite que el vino se reparta desde el centro de la boca, minimizando el amargor de los taninos del vino. Esta copa es especialmente indicada para degustar vinos tintos, jóvenes y crianzas. También puede emplearse para servir vinos blancos secos o blancos con crianza. La copa Borgoña es más recomendable para degustar vinos tintos más complejos. Tiene la base algo más abultada, el cuello es más cerrado, lo que facilita la evolución y concentración de aromas. Es una copa especialmente diseñada para degustar vinos elaborados con la variedad Pinot Noir, pero sirve también a la perfección para realzar las características de vinos envejecidos como Rioja, Ribera del Duero, Toro o el Bierzo. Y si hablamos de vinos blancos, ¿cuáles serían los tipos de copas más indicados? Pues bien, la copa para vino blanco es muy parecida a la de Burdeos en la forma, pero con un tamaño algo menor en el cuerpo y un tallo más prolongado. La boca de la copa suele ser también más abierta para potenciar el dulzor en el caso de los vinos blancos más frescos. El tamaño del cuerpo, menor, evita una oxigenación excesiva del vino y ayuda a que conserve mejor la temperatura. Este tipo de copas es perfecta para servir vinos blancos de todo tipo, vinos rosados, tintos jóvenes, afrutados, que deban servirse frescos. También tenemos la copa Chardonnay, algo más pequeña y con la boca más ancha para apreciar mejor los matices afrutados más intensos de esta variedad de vino, que no necesitan dirigir tanto o concentrar los aromas en la degustación. También es una buena opción para vinos espumosos. Mientras, un vino blanco seco, sin embargo, se beneficiará de una copa con volumen en el cuerpo que se estreche en la abertura. En el caso de la copa de generosos o vinos dulces, es similar al de la copa para vinos espumosos, pero de menor tamaño y de tallo más corto. Este tipo de copa podría servirnos para disfrutar prácticamente de cualquier tipo de vino especial, dulces, olorosos, amontillados, Pedro Ximénez.
Vinos muy aromáticos, dulces, de alto contenido alcohólico, que se sirven normalmente fríos y que ven reforzadas sus características con este tipo de copas. En el caso de un vino espumoso, en general se sirven con copas tipo flauta. Son copas alargadas, muy estilizadas, estrechas, con tallos también largos y finos. Este tipo de vinos debe servirse frío, por lo que la forma de la copa sirve para evitar la subida de la temperatura del vino. Por este motivo, el cristal es a menudo de mayor grosor que el de las anteriores. Además, los espumosos se caracterizan obviamente por las burbujas y este tipo de copa permite que se observe perfectamente la formación y subida de la burbuja del vino a la superficie, así como que se potencie el frescor de este vino a cada sorbo. Lo cierto es que hay más opciones más allá de las copas tradicionales de vino. Existen otros muchos recipientes con más tradición y más habituales de lo que pensamos, e incluso más divertidos. Por ejemplo, el vaso de vidrio de chato o de chiquito. Es un vaso de cristal grueso, transparente, bajito, grande con una base ancha. Son muy utilizados para servicios cortos. Se va cambiando de bar a bar haciendo la ronda. Normalmente la cantidad no es muy superior a lo que tomaríamos de un trago. Quizás también habréis oído hablar del tazón de cerámica o cunca. Son una especie de cuenco elaborado en cerámica. Es un recipiente muy arraigado a la cultura del vino en Galicia. Tradicionalmente se servía el ribeiro y su capacidad era cercana a 1/8 de litro. Permiten una rápida oxigenación y concentran los aromas cuando nos lo acercamos a la boca. Otra opción de servicio es la copa coupe, muy utilizada en coctelería sin hielo. Es una copa de tallo o pie largo con un cáliz o cuerpo ancho y redondeado. De hecho, durante un tiempo fue el recipiente estrella para el champán y el cava, hasta que aparecieron las más modernas, como la flauta. Es cierto que es una copa todoterreno, que los profesionales recomiendan por encima de la típica triangular de martini, sobre todo porque evita salpicaduras o desbordamientos al brindar y remover. Pero aquí no se acaban las opciones. Habréis visto el vaso copa. Guarda las mismas características de una copa, pero no tiene la peana. El tacto en boca es fino, siempre y cuando sea de un cristal de calidad. Esto provoca que el vino se saboree mejor. Cuanto más fina sea, mejor. Eso sí, nunca se debe llenar más de 1/4 del vaso de vino. Por último, hablaremos del vaso de barro. Sin duda es una opción perfecta para comidas al aire libre. Es verdad que no se aprecia el color del vino y que el tacto en boca no es el mismo, pero mantiene la temperatura fría y estable. Eso sí, es fundamental que el vaso esté esmaltado para que no transmita aromas y sabores, y para que se respete el vino, que puede ser blanco, tinto o rosado. Una vez que hemos visto los tipos de copa, os planteamos otra duda. ¿Hasta dónde rellenar una copa? Todo va a depender del tipo de vino que vayáis a servir, tinto, blanco, espumoso. La regla general dentro del protocolo nos indica que las copas de vino no se deben llenar más allá de los 2/3. Empecemos por los vinos tintos. En este caso va a depender además de la dimensión de la copa y del tipo de vino. Si es un vino joven, podremos seguir la regla establecida anteriormente, pero si el vino es un crianza, lo recomendable es no pasar de 1/3. De esta forma se pueden apreciar mejor sus aromas. En el caso de los blancos, las copas se deben llenar hasta la mitad, ya que si el vino permanece un buen rato en la copa, puede llegar a calentarse y perder todo su encanto. Si hablamos de espumosos, en su mayoría se sirven en copas de cuerpo estrecho y aflautado y cortas de pie. En este caso se sirven casi hasta el borde, pero sin llegar. Lo ideal es dejar 1 centímetro al margen, una vez que se haya reducido el nivel de espuma que se genera al verter en la copa. En definitiva, como veis, la copa importa y mucho. Como hemos visto, en la mayoría de las ocasiones no somos conscientes del tipo de copa en la que nos han servido el vino, pero está más que demostrado que la percepción y el disfrute cambia según el recipiente utilizado. Un ejemplo son las grandes marcas del sector del vidrio, que han creado distintas tipologías de copas según variedades de uva, estilos de vino, métodos de elaboración, un proceso en el que intervienen sumilleres, diseñadores y enólogos, con el objetivo de conseguir ensalzar las virtudes de cada uno de los vinos. Aún así, no olvidemos otros formatos como el vaso copa o el vaso de barro, en el que en muchas ocasiones serán más que adecuados, sobre todo prácticos para determinados momentos de consumo. Y por nuestra parte nada más, esperamos que te haya gustado este curso de nuestra Escuela de Vino.
Desde la Interprofesional del Vino de España queremos agradecerte tu tiempo y esperamos haber despertado tu interés por este apasionante mundo. Y no olvides lo más importante: el vino tan solo tienes que disfrutarlo. Tómate las cosas con vino.